primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos presbíteros, queridos cofrades, hermanos y hermanas todos. En algunas iglesias, particularmente en las iglesias de Oriente, se saludan el día de la resurrección del Señor con estas palabras: Cristo ha resucitado. Y el otro responde: verdaderamente ha resucitado. Con este saludo, yo también, queridos hermanos, quiero felicitaros, saludaros en este día de Pascua. Os invitaría a que os fijarais en esta palabra: verdaderamente ha resucitado. Es decir, la resurrección del Señor no fue resultado de imaginación, no fue un símbolo, no fue una proyección nuestra, en contra de todas las manifestaciones de los discípulos y de sus expectativas. Aconteció lo que ellos de ninguna manera esperaban. Los diversos relatos evangélicos van indicando diversos puntos. Por ejemplo, el de hoy, según San Juan. Al amanecer del primer día de la semana, es decir, después del sábado, porque el sábado era el séptimo día en que Dios descansó. Y el primer día de la semana, muy pronto, de madrugada, porque tuvieron que enterrar el cadáver de Jesús con prisa, porque tenían que preparar la fiesta del sábado. Y era un sábado singular aquel, el de la Pascua. Y muy de madrugada, las mujeres con los aromas se dirigen al sepulcro para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Y se encuentran con lo inesperado. La piedra del sepulcro, según enterraban los judíos, está removida y el sepulcro está vacío. Fue la primera constatación. El sepulcro vacío puede dar pie a muchas elucubraciones. ¿Y por qué estará el sepulcro vacío? Parece que la más obvia es que han robado el cadáver del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Van a comunicarlo a los discípulos y los discípulos se encuentran también con lo que las mujeres les habían dicho.
todo lo relacionado con la mortaja del Señor muy ordenado, pero el sepulcro está vacío. Ya podemos comprender, queridos hermanos, que la primera reacción de los discípulos fue el desconcierto. No sabemos qué ha ocurrido. Poco a poco van poniendo orden en esa turbación que han padecido. Y van poniendo orden porque van recibiendo de diversas formas la comunicación de por qué el sepulcro está vacío. Hay unos hechos históricos que son constatables y hay una comunicación del misterio que poco a poco van recibiendo, porque la resurrección del Señor, queridos hermanos, es al mismo tiempo un hecho singular en la historia y es también un misterio de la fe. No basta la investigación histórica, se necesita recibir la comunicación del secreto de lo que ha acontecido. Juan y Pedro terminan sabiendo también por la luz de la fe, porque la resurrección del Señor no la descubrimos solo con una rigurosísima investigación histórica. Juan, el discípulo amado, con la penetración que da el amor y la fe, saca la conclusión desde la iluminación de Dios. Ha resucitado. Nosotros, queridos hermanos, estamos reunidos también esta mañana aquí en la catedral, en la terminación de estos días santos, recibiendo humildemente y gozosamente la comunicación del misterio de la resurrección. Están dos pasos delante de nosotros. El resucitado, el sepulcro está vacío, el resucitado está ante nosotros y también su madre, ya no con el manto de luto y de tristeza, sino es la Virgen de la alegría. Ha cambiado el horizonte para todos nosotros. San Pedro, en el trozo que hemos escuchado, nos dice tanto a cada uno de nosotros para comprender lo que ha ocurrido. Los discípulos del Señor iban siguiendo paso a paso la vida de Jesús, conviviendo con Él, escuchándole, presenciando tantas de sus actuaciones, y también lo han seguido, aunque después se echaban atrás, hasta que lo aprendieron, lo apresaron en el huerto de los Olivos y lo condenaron y murió crucificado. Pedro, bastante más tarde, a la luz de la fe, desde el encuentro con el resucitado, nos ha hablado esta mañana. Los discípulos repasan, podemos decir, a la luz de la resurrección, la vida anterior de Jesús. Y desde ese repaso de la vida, con la luz y el encuentro del resucitado, nos ha hablado Pedro. Pedro es testigo, como tantos. Puede narrarnos, por su experiencia, lo que ha visto en Jesús. Él lo resume con una frase espléndida: pasó haciendo el bien. ¿Cómo pasamos nosotros por la vida? Jesús pasó haciendo el bien. Esos años de la actividad pública, Pedro los conoce desde el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan. Ha convivido con él. Después se encuentra con los acontecimientos de los últimos días.
A Jesús lo han crucificado. Jesús fue enterrado. Los judíos tenían la convicción de que con la losa del sepulcro quedaría definitivamente silenciada su causa. Pensaban que de esa forma el alboroto que habían ido experimentando los judíos estaba definitivamente resuelto. Pero Dios Padre interviene, e interviene de una manera inaudita, levantando a Jesús de la muerte, resucitándolo, dándole vida nueva, acogiéndolo en su reino, dándole la razón de lo que había dicho, de lo que había hecho y por qué había muerto. La resurrección es como el sello sobre la vida y sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ha sido testigo, no solo conocedor, es testigo de la resurrección. Y aquí ser testigo significa algo particular. No simplemente que ha conocido los hechos históricos de primera mano, que después se pueden verificar seguramente, es que él ha tenido, Pedro ha tenido, la experiencia de encontrarse con Jesucristo vivo después de la muerte. Se ha aparecido, no a todos. Las apariciones del resucitado siempre eran apariciones con sorpresa. Algunos, no a la multitud y a todos, algunos. Nosotros lo hemos visto después de haber sido crucificado y somos testigos de ello. Aquí este testimonio significa un encuentro personalísimo, misterioso, con Jesucristo resucitado. Con Él se han encontrado. No estaban predispuestos para creer que había resucitado, todo lo contrario. Pero la venida de Jesús a ellos les testifica, les muestra lo que realmente ha ocurrido. Y Pedro y los demás discípulos, los apóstoles, fueron anunciando como testigos la resurrección del Señor. Eran los testigos primordiales. Después, a lo largo del tiempo, el Señor ha ido suscitando en medio de la Iglesia. La Iglesia como tal ya es testigo, pero en medio de la Iglesia, a nosotros, en nuestra generación, nos ha suscitado para que demos fe al Señor que ha resucitado, para que podamos ser testigos y mensajeros de la gloria de la resurrección. Por eso estamos esta mañana aquí reunidos. El cristianismo en absoluto hubiera nacido, ni por supuesto se hubiera propagado, sin la resurrección del Señor. Si todo hubiera quedado definitivamente cerrado en la tarde del Viernes Santo, no estaríamos profesando la fe en nuestro Señor Jesucristo y recibiendo su mensaje. Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy? Cuando escuchamos el mensaje de la resurrección, ¿qué nos dice? En el trozo que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles, ya se nos dice algo. Iban anunciando el perdón de los pecados. Jesucristo desde la cruz pidió perdón al Padre por todos nosotros. Si nosotros esta mañana, queridos hermanos, reconocemos realmente hemos pecado, la luz del perdón y de la misericordia, estamos en el año de la misericordia, se derrama en nuestro corazón. Abramos nuestro corazón al reconocimiento de nuestros pecados. El mensaje de la resurrección es particularmente lo siguiente. Es un mensaje de esperanza también en nuestras situaciones. Puede haber situaciones muy apuradas.
a veces por el peso de la vida. De tantas formas gravita sobre nosotros el peso de la vida. Cada uno podemos ver de qué forma cargamos diariamente con la cruz del Señor. Puede ser también ese peso de la vida, porque mirando al futuro nos encontramos a veces con un futuro cerrado. La resurrección del Señor significa la victoria de la vida. Junto a Jesucristo resucitado, ya junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, renace la esperanza. Yo pido para todos, pido para mí, para la humanidad entera, que podamos vivir de la esperanza que ha dejado vacío el sepulcro y ha levantado al Señor de la muerte y lo ha constituido Señor de todos nosotros. Alegrémonos este día. María, la Virgen de la Alegría, que antes había sido la madre de los dolores, la madre que había perdido al Hijo. Que María, la Madre y la Virgen de la Alegría, nos comunique también a nosotros el gozo de la esperanza. Que la celebración de los santos misterios, que hoy culminan con la resurrección del Señor, toque nuestra vida. No simplemente hemos realizado actuaciones muy bellas. Esta belleza es también lenguaje de la fe. Nosotros nos adherimos profundamente al amor de nuestro Señor que le llevó hasta la cruz y también al amor de nuestro Padre Dios, que a su Hijo lo levantó de la muerte y nos lo presentó a todos como Salvador. Recibamos esta mañana el mensaje de la resurrección en nuestra vida. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.